Hola a todos, ¿cómo están? Voy a analizar en este video qué pasa con el presidente Alberto Fernández. El presidente sigue teniendo en el eje de su agenda de gobierno la crisis sanitaria y el derrumbe de la economía, cómo salir de la profunda crisis económica, o entró en una nueva lógica de confrontación con la oposición. Y también vamos a analizar algunos datos que dio el presidente sobre salario real y destrucción de empleo para tratar de entender si el presidente de alguna manera entiende la lógica en la cual está la economía argentina o si le pasan información errada respecto a cuál es la salida de la economía en los próximos meses. Antes de comenzar, les recuerdo como siempre que se suscriban al canal Plan M TV y que activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También les sugiero que consulten nuestra web, planm.com.ar, o pueden ingresar directamente por maximontenegro.com y ahí pueden encontrar todos los informes de manera detallada con gráficos y estadísticas. Si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahí dejan en los comentarios las consultas y las vamos a ir contestando en los videos de YouTube. Ahora sí, comencemos. ¿Qué le está pasando al presidente Alberto Fernández? ¿Qué le está sucediendo al presidente en términos de lo que es su agenda de gobierno? La pregunta que interpela en todo caso al presidente es ¿cuál es de nuevo la prioridad en la agenda del gobierno en este momento? ¿No? ¿Es la crisis sanitaria, el derrumbe económico o empieza a ser la grieta política, la confrontación como estrategia que evidentemente se va a desplegar en toda su dimensión? Y es lógico, ocurre en otros países y puede suceder también en la Argentina el año que viene, el año electoral, y la construcción de un relato sobre la grieta. Todos construyen relato, el gobierno anterior construyó un relato, el gobierno de Cristina tenía un relato muy fuerte. Bueno, ¿cuál es el relato que está construyendo Alberto Fernández? ¿Lo está construyendo a partir nuevamente de la grieta o sigue teniendo en la agenda lo que dijo en los primeros meses de su gobierno, incluso en los primeros meses de la pandemia, que su prioridad absoluta era la crisis sanitaria, ver cómo se minimizaban los daños desde el punto de vista económico y conseguir consensos para salir adelante, porque esto no lo sacaba adelante un gobierno, sino toda la dirigencia política, los gobernadores, los intendentes y demás? Y planteo esto porque el presidente ha hecho una declaración también el fin de semana, ha dicho a la Argentina le fue por radio. Mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. A ver, nosotros hemos dicho varias veces que Alberto Fernández fue votado por una mayoría de la sociedad para sacar a la sociedad del fracaso económico de Macri. El fracaso estrepitoso del gobierno anterior en términos económicos fue el mandato político para Alberto Fernández para sacar a esa sociedad de esa crisis económica de los últimos 2 años muy profunda. Pero este tipo de frases de Alberto Fernández es, si se quiere, la contracara en la grieta de una frase que había dicho en su momento Mauricio Macri en una entrevista con Vargas Llosa Jr., que fue: el populismo es peor que el coronavirus. Y cuando se mete ese conflicto, si se quiere, de ideas políticas, con cosas que tienen que ver muy graves, que es la muerte de personas por un virus que nadie todavía conoce la cura, claramente lo que se hace es extrema las posiciones dentro de la grieta. Con el gobierno de Macri, la Argentina tuvo una caída desastrosa de todos los indicadores económicos. Fue un fracaso estrepitoso desde el punto de vista económico. Los resultados fueron desastrosos. En cualquier empresa privada a Macri le hubiera ocurrido lo que le ocurrió desde el punto de vista de un sistema democrático, que es que fue el primer presidente desde el retorno de la democracia, y si uno se extiende más atrás en el tiempo también, que fue una reelección y la perdió. Bueno, eso no hay duda. Y el mandato de Alberto Fernández era: sacame de esta crisis económica enorme. Ahora, a la Argentina, lamentablemente, y obviamente el propio Alberto Fernández lo dijo, acá hay una pandemia mundial que ha hecho una caída estrepitosa de todas las economías del mundo. A la Argentina no les puede estar yendo hoy mejor de lo que fue en los 2 últimos años, que ya le había ido pésimo. Primero porque hay más de 7.000 argentinos muertos por el coronavirus, y segundo porque el derrumbe de todos los indicadores realmente es estrepitoso, porque es algo absolutamente excepcional la pandemia. Y voy a ir a esos números, porque acá viene el otro problema.
Y por eso me pregunto qué le está sucediendo al presidente. Y el otro problema es cuando le empiezan a acercar al presidente números que tal vez nublen la visión del presidente de lo que está sucediendo en la realidad. Y eso es muy grave. Estos números que dio el presidente diciendo que a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con Macri, son números que son incorrectos. Dice el presidente, entre enero y mayo de 2020 la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo periodo de 2019, cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos. Y pone un dato, que es este dato de caída del salario real interanual, que es mayo del 2019, mayo del 2018, que efectivamente cayó 8,3% el salario real del sector privado formal, del sector privado registrado, y pone este dato que es interanual también, mayo del 2020, mayo del 2019, pero no es una comparación válida, porque mayo del 2020, mayo del 2019 tenés gran parte del año pasado metido adentro. Entonces la comparación que hay que hacer es esta. Fíjense los datos del salario real, que venían efectivamente de una catástrofe. La caída del salario real durante 2018 y 2019, durante el gobierno de Macri, era verdaderamente uno de los fracasos de Macri y uno de los votos para la oposición, para Alberto Fernández, para salir de la crisis. Entre mayo del 2019 y mayo del 2018, efectivamente, como publicó el presidente, el salario real cayó 8,4%. Entre mayo del 2020 y mayo del 2019 cayó 4% el salario real. Pero estás comparando, insisto, mayo de este año con mayo del año pasado. Estás comparando gran parte también de lo que pasaba el año pasado. Lo que ha pasado con el salario real, fundamentalmente desde febrero y mayo, en esos 3 meses, es un derrumbe del 11% del salario real por la pandemia, porque en la Argentina, lo venimos contando acá, por primera vez desde el 2002 hubo deflación nominal de salarios, hubo caída de salarios en términos nominales. ¿Y por qué hubo caída en la pandemia de salarios en términos nominales? Y porque 1/3 de los empleados privados registrados se vieron suspendidos en abril y se les recortó el salario 25%. Eso no ocurría en la Argentina del año 2002. Que a 2 millones de trabajadores les recortaras 25% el salario. Y eso se registró en los números del INDEC. Los números del INDEC registran por primera vez en 18 años una caída nominal del salario. Obviamente con una inflación que fue más del 10%, hay una caída del salario real en la pandemia muy grande, muy grande. O sea que los datos del presidente están mal. Pero además la cosa es todavía más grave, porque nosotros venimos contándola, porque venía de una caída muy grande el salario real en 2018, venía de una caída grande el salario real en 2019, y sobre eso te agarró la pandemia, que provocó también un derrumbe del salario real. Pero a ver si se entiende, lo que tiene que entender el presidente es esto. No es que a la Argentina le está yendo mejor de lo que le había ido los últimos 2 años, que le fue pésimo. Los últimos 2 años le fue pésimo, te agarró la pandemia y te está yendo todavía peor de lo que te había ido en los últimos 2 años, que venías en una recesión terrible. Y esa es la tensión social, ese es el problema enorme que tiene la Argentina. El otro dato que dio el presidente es el otro tema del empleo. Bueno, fíjense, en los primeros 5 meses de 2020, con la ATP, dice el presidente, y otras medidas, prohibición de despidos y doble indemnización, la Argentina logró que en plena pandemia la caída del empleo registrado fuera menor que la observada en 2019, cuando el COVID no existía y gobernaba Cambiemos. Nosotros efectivamente venimos contando que en 2019 se destruyeron 152.000 asalariados privados formales, privados registrados, en todo 2019. Y el presidente pone un dato, que en la pandemia, está hablando en 3 meses, entre febrero y mayo, está hablando de marzo, abril y mayo, se destruyeron 149.000 salarios privados formales. Bueno, había sido una catástrofe, segundo año consecutivo de destrucción del empleo asalariado privado formal el año pasado, pero en 3 meses destruiste la misma cantidad de empleo que habías destruido en todo el año pasado. Y el presidente lo pone como un dato de que nos está yendo mejor. ¿De qué estamos hablando? Venías con un derrumbe del empleo asalariado privado formal y se te siguió derrumbando pese a la doble indemnización,
a la prohibición de despidos y demás, lo venimos mostrando nosotros con los datos. Pero el dato es terrible en términos de, que insisto, venías de 2 años de destrucción de empleo y seguiste destruyendo empleo de manera muy acelerada en 3 meses. El presidente toma estos datos y concluye con este tuit. Es útil reflexionar sobre lo que hemos vivido y asumir la tragedia a la que nos han condenado las malas políticas. Esa es la realidad y no tiene sentido ofenderse por lo que los datos objetivos muestran. Al fin y al cabo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Bueno, yo espero que este tuit lo haya escrito un community manager, no sé, el secretario de comunicación, lo que fuera, y que estos datos, todos se los hayan armado, no sé, de la oficina de prensa y no haya sido el presidente el que haya puesto todo esto. Porque, insisto, ¿cuál es hoy la agenda del presidente? Efectivamente, hubo un fracaso estrepitoso en términos económicos del gobierno anterior que generó una situación de base terrible. 2 años de recesión, caída del salario real y destrucción del empleo. Y sobre eso estamos en una situación muy dramática porque sobre eso se destruyó más salario real, es decir, hubo todavía mayor caída del salario real y hubo mayor destrucción de empleo asalariado, formal, en blanco y demás, pese a todas las restricciones que pusiste y todos los estímulos y ayudas que diste del Estado para tratar de que eso no ocurra. ¿Cómo salimos? Debe ser la prioridad del presidente. ¿Cómo terminamos en términos de crisis sanitaria? Y por otro lado, ¿cómo hacemos para salir de la crisis económica brutal? Porque, insisto, veamos el dato de derrumbe de la economía previo a la pandemia y por la pandemia. La B corta claramente se ha visto en todos los países del mundo. Es decir, pero en todos los países del mundo no venías de 2 años de recesión. Argentina es uno de los pocos países del mundo que venía con 2 años de recesión muy profundo y es uno de los poquísimos países del mundo que en los últimos 10 años ha tenido 6 años de recesión. La preocupación no es cómo salís desde el piso de abril, del nivel de actividad de abril. Todas las economías del mundo han mostrado una salida en B respecto a lo que es el cierre de abril. El tema es cómo salís de la trayectoria de recesión que venía en los 2 últimos años y medio en la Argentina y cómo no te comes una nueva crisis en los próximos meses que profundice esa recesión y postergue y haga todavía más lenta la salida económica, teniendo en cuenta que, ojo, que va a haber sectores que todavía van a seguir cerrados, lo hemos contado varias veces, gastronomía, espectáculos, todo el tema de shoppings, transporte interurbano, turismo, todo eso lo seguís manteniendo cerrado. Que nadie lo convenza al presidente porque está saliendo a medida que abrís actividades del fondo del pozo de abril, te está yendo bien. Sino que tenés el desafío principal es llegar primero al nivel pre-pandemia del EMAE, que todavía no está, el EMAE. Tenemos algunos indicadores distintos, pero el EMAE, que es la actividad económica medida por el INDEC mensual, todavía no está. Y después salir de la trayectoria que tenías de recesión, que para eso te votaron. Espero que les haya servido este video para entender un poco más qué está pasando con la economía y la realidad de la Argentina. Y les sugiero, como siempre, que se suscriban al canal Plan MTV y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en mirar los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.